Ya, buenas noches, queridos estudiantes. No sé si me escuchan bien, por favor, me confirman. A ver, no les escucho. Por favor, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí se lo escucha. Profe. Ya, perfecto, gracias. A ver, estoy experimentando un poco de que la pantalla no está simultánea con el sonido, la imagen con el sonido. Pero bueno, creo que no haya mayor problema con eso. Perfecto, entonces iniciamos en este momento la tutoría sobre las concepciones de la libertad. Principalmente me voy a basar en un artículo que salió publicado a inicios, a ver, creo que era del 2021. No estoy muy seguro de la fecha de publicación. El- Ustedes tienen el enlace a ese artículo que fue coautorado con Leonardo Torres, un colega mío, y les recomiendo que lo lean. Por supuesto, no es obligatorio, eso es algo de carácter voluntario. Bien, el, el día jueves que tuvimos la primera tutoría, les indicaba, empecé a hacer la diferencia entre libertad negativa y positiva, y aparte de eso, hay otra distinción que hay que tenerla muy presente entre libertad liberal y libertad republicana. A ver, entonces, de entrada, podríamos nosotros plantearnos la pregunta de ¿cuántos conceptos de libertad hay? ¿Sí? O, a ver, permítanme, la pregunta es, sí, tal como el, lo formula Tim Gray, uno de los autores que sirvió de base para estructurar el artículo es este autor, Tim Gray. A ver, permítanme si es que, bueno, a ver, no recuerdo en ese momento el título de su obra, de su libro en el cual está basado este artículo, pero este autor se pregunta ¿cuántas concepciones de libertad hay? Sí, estamos hablando acerca de la libertad. Ahora, fíjense que la pregunta está formulada en términos de concepciones. ¿Cuántas visiones, o si quieren ustedes, cuántos conceptos de libertad hay? No es una pregunta de tipo objetiva, en el sentido de que no se está preguntando cuántas libertades hay, cuántos tipos de libertad. Eh, Principalmente el problema del artículo era el de tratar de analizar el significado de libertad. O si quieren ustedes en términos ontológicos, cuáles son los rasgos necesarios e imprescindibles de la libertad, lo cual supone que hay una sola libertad y por lo tanto deberíamos tener una sola definición. Pero por supuesto, afirmar esas dos tesis es muy discutible. Entonces creo que para no ser dogmáticos y tener una actitud abierta, lo correcto sería preguntarnos el de si
hay una sola concepción. Pero esa pregunta también se choca contra el hecho de que los filósofos han manifestado a lo largo de la historia, empezando desde la antigüedad, podemos decir quizás siglo IV antes de Cristo, posiblemente siglo V, y hasta nuestros días, son 2600 años de historia. Entonces, sería ingenuo creer que ha habido en ese largo recorrido de la filosofía, por lo menos en el mundo occidental, una sola concepción que ha permanecido a lo largo de los siglos. Entonces, frente a ese hecho, que podemos decir innegable, entonces tendríamos que presuponer de entrada que hay varias concepciones de lo que es la libertad, ¿sí? Pero estoy también indicando que son concepciones acerca de la libertad. Entonces, deberíamos tener claro que nuestro objeto de estudio es uno solo, es la libertad, pero que ha sido vista o interpretada desde distintos puntos de vista. Por lo tanto, desde distintas posiciones que las cuales dependen de, por ejemplo, cómo se concibe al hombre, la sociedad o el Estado, ¿sí? O incluso la ética o el ordenamiento jurídico. Bien, obviamente, este problema de la libertad, cuando nos preguntamos por su esencia o naturaleza, podemos decir pertenece a la ontología, pero puesto que nuestra intención mucho más amplia es el de resolver este problema desde la filosofía, eso quiere decir que tenemos que tener presente otros conceptos, como son los que mencioné anteriormente. Tenemos que no perder de vista que hay otros valores, hay detrás una concepción del hombre, de la sociedad, del Estado, hay una concepción también ética, una concepción jurídica, y todo, y por supuesto, una visión de lo que es la vida humana en comunidad, y no solamente limitado a una sociedad, sino también ir al plano internacional de las relaciones entre estados, o si quieren ustedes, entre naciones. Y entonces, ahí pasamos a lo que, en lugar de hablar acerca de lo que es la libertad, que en ese artículo está entendida como, básicamente como, o libertad de un individuo, o cuando se aborda el tema o la corriente del marxismo, libertad o de una clase social o libertad del ser humano. Pero podemos trasladar esa noción de libertad a toda una nación, a todo un estado. Y en ese caso, en vez de libertad, el concepto más apropiado en sentido riguroso es la soberanía. ¿Sí? La soberanía. Sobre todo cuando estamos pensando en las relaciones entre una sociedad y otra. Bueno, entonces, una primera delimitación que tendríamos que hacer para tener claridad con respecto a este concepto de la libertad es la cuestión de libertad de quién. ¿Sí? Y ahí podemos tener dos opciones. ¿Sí? Por un lado, podría ser libertad del individuo o libertad de una nación, ¿sí? De una sociedad entera.
un país, si quieren ustedes, pero en un sentido el ordinario de la palabra. Bien. A ver. Pongo aquí la palabra nación porque inmediatamente eso nos hace pensar en relaciones internacionales, como puede ser la relación entre países andinos y Estados Unidos, o continentes enteros, como puede ser África, Asia y un país en particular, como podrían ser los miembros de los 7G. Bueno, principalmente mi exposición se va a concentrar en lo primero, aunque en algún momento pase a este segundo nivel o el segundo aspecto de la libertad. Ahora, adelantándome a lo que será la conclusión de ese artículo, en primer lugar tendría que decirles que la libertad considerada como valor y derivadamente, o si quieren ustedes, secundariamente, como un derecho del individuo, es algo complejo. ¿Sí? Complejo en el sentido de que tiene componentes o elementos y por lo tanto no es algo simple. La libertad se puede descomponer en varios aspectos. En varios aspectos. El Tim Gray menciona 7 que no necesariamente tendrían que ser considerados como excluyentes, mutuamente excluyentes, sino como complementarios. Como que pueden ambos, o todos los aspectos que veamos, pueden juntarse en una sola concepción, sin necesidad de que nosotros optemos o por lo uno o por lo otro. Bien, ahora, entonces quisiera dejar constancia de lo que acabo de decir. Entonces, la libertad como algo complejo. Bien, a ver. Verán, quisiera retomar y complementar lo que he dicho con respecto a la primera gran distinción entre libertad negativa y libertad positiva. Voy a quizás a añadir algo que no lo he hecho anteriormente. No quisiera simplemente repetir a lo que ya estuvo dicho el día jueves. ¿Ya? A ver, hay dos distinciones en las cuales quiero concentrarme esta noche. Si es que no alcanzo a dibujar el perfil de este par de distinciones, entonces tendremos que tener otra tutoría la próxima semana para poder terminar esta visión general desde la filosofía occidental. A ver, he puesto aquí, recuerden, la L mayúscula significa libertad. He puesto acá arriba el signo menos y acá abajo el signo más. Libertad negativa y positiva. Esa es una primera gran distinción que hay que hacerla. Cuando decimos libertad negativa, o cuando hacemos el contraste entre negativa y positiva, no se quiere dar a indicar que esta libertad está vista con malos ojos y que la segunda sería preferible. Entonces, no hay el empleo de los adjetivos negativo y positivo, no hay que entender
entenderlos en el sentido que la primera sería una libertad en sentido peyorativo, como si fuera libertinaje, y esta sería superior a la anterior, a la primera. No, sino más bien, cuando hablamos de libertad negativa, se quiere decir que al momento de definir la libertad, estamos empleando la palabra no, la negación, en el sentido de ausencia, carencia, falta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la libertad negativa? Es simplemente una no sujeción. ¿Sí? Es decir, que quien es libre en este sentido negativo no tiene que pedir permiso a nadie para hacer cosas o para hacer algo. Entonces, simplemente por la presencia de la negación, esta definición es negativa. ¿Sí? Es como decir, ¿qué es la vista? Es ausencia de visión. ¿Sí? Esa es una definición negativa porque estoy negando algo. ¿Qué es la existencia? Es negación de la nada, negación del no ser. Esas son definiciones negativas. ¿Sí? Bien, recuerden que aquí les puse yo también la palabra independencia. ¿Sí? En donde el prefijo o el sufijo in precisamente está expresando la negación. Bien. Con otras palabras, libertad negativa significa ausencia de barreras, de obstáculos para realizar lo que uno quiere. A ver, pero aquí el acento se pone precisamente en esta negación. ¿Sí? Quizás lo más importante de esta concepción negativa es la negación como parte esencial definitoria de esta visión de la libertad. Bien. Algunos liberales clásicos optan por esta definición. ¿Sí? A ver, no digo todos, por favor. No me gusta hacer generalizaciones apresuradas, entonces tomen nota de que algunos liberales están con esta concepción negativa, lo cual quiere decir que habrá liberales que no estén de acuerdo con esta concepción. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de tendencias. Ahora, pasemos a libertad positiva. Aquí, nuevamente, hay que hacer una subdivisión. Cuando alguien habla de libertad positiva, hay que tratar de precisar exactamente qué significa libertad positiva. ¿Sí? Quien en el siglo pasado hizo esta distinción de un modo contundente fue Isaiah Berlin. ¿Sí? ¿Sí? El apellido del autor es exactamente el mismo que el nombre de la capital de Alemania, Berlín, pero era de origen ruso y, si no estoy equivocado, su apellido no lleva tilde. No es un nombre español, ¿sí? Por más que la fuerza de voz esté en la última sílaba, no he visto yo bueno, lo que pasa es que la mayoría de la bibliografía que yo manejo está en inglés, pero incluso en español no se acentúa y creo que cometeríamos un error si ponemos el acento encima de la I. ¿Sí? Isaiah Berlin. Entonces, él entiende de una manera lo que es libertad positiva, pero
hay autores, sobre todo de tendencia socialista, que entienden libertad positiva en otro sentido. Por lo tanto, hay aquí, cuando alguien habla de libertad positiva, tenemos que ser cuidadosos para exactamente precisar en qué sentido es una libertad positiva. ¿Sí? A ver, miren, voy en primer lugar a mencionar cómo entiende Berlín la libertad positiva. ¿Sí? A ver, si quieren, verán, y no quiero demorarme mucho en esta concepción de libertad, no porque no sea importante, sino porque está más direccionada en este sentido de libertad individual, por lo tanto, libertad de los sujetos particulares, en vez de ser una libertad que tenga que ver con la colectividad. A ver, verán, obviamente hay antecedentes desde la antigüedad, incluso desde tiempo de los presocráticos, con respecto a esta concepción de libertad positiva. Pero ojo, estamos hablando solamente de una manera particular de entender la libertad positiva. ¿Sí? Dicho brevemente y con pocas palabras, la libertad positiva significa libertad de las pasiones. ¿Sí? ¿Ya? A ver. El, con otras palabras, con una sola palabra, la libertad positiva significa autodominio. Estar libre de las pasiones. ¿Sí? El, por lo tanto, esta es una libertad interior. ¿Sí? Verán, para eso podríamos nosotros pensar o en los cínicos, o más en particular en la concepción platónica del ser humano. Recuerden que para Platón el ser humano está compuesto de dos principios. Platón es dualista, tenemos cuerpo y alma. Cuerpo material, alma inmaterial. ¿Sí? Pues para Platón el alma es inmortal, hay la reencarnación. Bueno, eso es antropología filosófica. Pero tenemos que concentrarnos en lo que es el alma. En el alma hay tres partes: la razón, los apetitos sensuales y la valentía. En la República, Platón asemeja el alma a un carruaje, a un carro en el que está un jinete y dos caballos. ¿Sí? El jinete es la razón, el un caballo es los apetitos sensuales, si quieren, los deseos, las pasiones, y por otra parte está la voluntad. El otro caballo es la voluntad. Ese caballo, o la valentía, la valentía. Hay un caballo que es dócil, esa es la fuerza de voluntad, y el otro caballo es desobediente. ¿Sí? La razón es la que comanda, la que tiene las cuerdas de ambos caballos. ¿Sí? El alma estaría en armonía consigo misma
cuando los dos caballos se someten a la voz de la razón. Es decir, cuando la razón es la que domina y ambos caballos se someten a su voz, a lo que ella diga. Bien, pero eso sería lo ideal. En la realidad, y eso lo podemos saber por experiencia propia, personal, no siempre hay esa armonía entre lo que dice la razón y lo que quieren, o lo que quiere, por ejemplo, las pasiones, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno pone la alarma del despertador para levantarse a las 6 de la mañana? Eso es lo que está planificado por la razón. Pero puede ser que uno tal vez, bueno, pensemos ya, a las 6 de la mañana, al día siguiente, suena el despertador y uno ve que está oscuro, está lloviendo, está frío y le, le nace el deseo de quedarse un poco más de tiempo en la cama. ¿Quién es el que gana? ¿La razón o las pasiones? Si es que la intención fue el de levantarse a las 6 y en cambio dentro de nosotros hay una fuerza que se opone a eso que estaba planificado y es a la final lo que manda, eso quiere decir que el individuo no es libre. La razón no es la que está comandando las acciones, sino sus pasiones. ¿Sí? Esa idea está en Platón, está también en los estoicos. O sea, hay una lucha interior. ¿Sí? Es el propio ser humano que dentro de sí tiene por lo menos unas dos fuerzas que a veces se oponen. El individuo libre sería aquel que hace lo que la razón dice y no, más bien, lo que a aquello a lo que le inclinan sus apetitos o sus pasiones. Entonces, eso es la libertad positiva de la que está hablando Isaiah Berlin. ¿Sí? Entonces, el dominio sobre sí mismo y sobre todo sobre esos elementos, sobre ese caballo que a veces es indómito, rebelde, que son las pasiones. Incluso hay un autor estoico, Epícteto, que literalmente dice que la libertad consiste en la destrucción del apetito. ¿Sí? Entendido apetito como un sentimiento exagerado, que está basado en un juicio erróneo. ¿Sí? Bien, esa es una manera de comprender la libertad positiva. No quiero ampliar más sobre ella. Más me interesa la libertad positiva tal como la han entendido algunos autores cercanos o pertenecientes a la corriente del socialismo. Sobre todo, a ver, en el sentido de asociar libertad con recursos o medios para realizar lo que uno desea. ¿Sí? Voy a simbolizar de este modo. ¿Sí? Recuerden, este es la herradura echada, el símbolo del condicional, que le utilizo aquí para indicar que el consecuente, el miembro derecho del condicional, es condición necesaria para que se realice el miembro izquierdo. Y entonces esto es libertad solo si recursos, lo cual quiere decir que sin recursos no hay libertad. ¿Sí? Y quizás eso es
más decisivo, ¿sí? ¿Ya? Bien, lo cual quiere decir que la pobreza limita severamente la libertad. Fourier, Babev, son dos autores. El segundo murió guillotinado, fue un comunista de la época de la Revolución Francesa. Fourier es de comienzos, bueno, de los años 30, 35 del siglo XIX. Ambos son franceses, eran franceses, ¿sí? Entonces, autores que tienen esta tendencia socialista, seguidores de Fourier o Babev, tienen esta concepción. Les he hablado del siglo XVIII, siglo XIX, y les puedo dar un autor del siglo XX, el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Posiblemente ya esté jubilado, pero él, Laporta, Francisco Laporta, ¿sí? Sin, creo que no es un autor, un profesor que se autodenomine como socialista, pero desde la filosofía del derecho mantiene que la libertad se identifica con la posesión de los medios para realizar una acción. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Aquí lo importante es esto. Quiero hacer aquí una aclaración que es bastante importante. ¿Sí? Si nuestro problema es el de definir qué es la libertad, entonces Laporta está diciendo que como respuesta a esa grandísima pregunta, tenemos que concebir la libertad como ese estado de poseer los medios que son necesarios para realizar una determinada acción. ¿Sí? Pensemos en un par de ejemplos. Alguien está enfermo, visita al médico y el médico le da una receta. ¿Sí? Nosotros a lo mejor no pensamos en si se puede o no comprar esa receta. Hay recetas que son caras y alguien, por más que desee comprar la receta, no tiene los medios para hacerlo y por lo tanto no se cura. Esa persona no sería libre. El pobre en general no sería libre. O piensen en que un inquilino que arrienda un cuarto, un apartamento o una casa, puede ser que esté en problemas económicos y no tenga el dinero para pagar la renta. Quisiera pagar, pero no tiene los medios para hacerlo. Entonces, ahí tampoco habría libertad. ¿Sí? Ahora, pero fíjense, por favor, lo que está diciendo Laporta y que va en la línea eh, de, de esta tendencia, de esta visión socialista de lo que es la libertad. Una cosa es decir que los recursos o medios, el dinero, son una condición
para que se realice la libertad. Y otra cosa es decir que la libertad consiste en la posesión de esos medios. Y aquí lo que afirma Laporta es algo bastante fuerte. Está haciendo una identidad entre libertad y posesión de medios. Otros filósofos del derecho, incluso españoles, no de la misma universidad, no mantienen esta posición fuerte de Laporta. Podríamos decir, por ejemplo, con Enrique Antonio Pérez Luño, que la libertad posibilita, perdón, que los medios o los recursos posibilitan la efectividad de la libertad. Si la libertad es una cosa, la libertad requiere, si quieren ustedes, exige, está pidiendo que haya recursos, pero estos simplemente sirven como condiciones para que se realice la libertad, pero no es la libertad misma. Eso es Enrique Pérez Luño. Entonces, una cosa sería la libertad y los recursos o los medios, ¿sí? de los que se está hablando aquí, simplemente jugarían el papel de hacer efectiva la libertad. Pero la libertad no consiste en el goce de esos recursos. Igualmente, otro filósofo del derecho, Pizarello, permítanme, ¿sí? En vez de, él también relaciona libertad y recursos, pero no en el sentido de identidad, como lo hace Laporta, sino que está diciendo que los recursos, el dinero, son necesarios para el ejercicio de la libertad. Una cosa es la libertad y al momento de ejercitarla, de llevarla a la práctica, a la realidad, necesitamos recursos. ¿Sí? Para el ejercicio de la libertad. No es que los recursos definan la libertad, pero sí son esenciales para su ejercicio. Eso es Pizarello. ¿Sí? Bien, entonces, la tendencia de los socialistas es a relacionar lo que es la naturaleza o la esencia de la libertad con el goce de ciertas condiciones que permitan la realización de la libertad. El caso contrario, si es que uno no dispone de esos recursos, como puede ser el caso de los menesterosos, de los desposeídos, entonces no habría libertad real. La libertad real está relacionada con la existencia de recursos, con el acceso a esos recursos, con la disposición de esos recursos que me permitan realizar las intenciones. Bien. Ahora, continuando, entonces, esta es una premisa esencial, un elemento definitorio de lo que es la libertad. Y en segundo lugar, si es que lo deseable, lo que debería suceder es que todo ser humano goce efectivamente de su libertad y el Estado tiene que garantizar esas condiciones, entonces, para la mayoría de los socialistas, aunque no necesariamente para los marxistas, hay que hacer ahí una distinción, la mayoría de los socialistas, sobre todo en el siglo XIX, han pensado, y bueno, también parte del XX, han pensado que el Estado tiene que ofrecer las condiciones, la garantía
para que se efectivice esa libertad como obligación jurídica, como una responsabilidad del Estado. ¿Sí? Es decir, no es suficiente que se haga una declaración de que el hombre es libre, que conste en la constitución del país y que se desglose en una cantidad de leyes. Si es que no sé, si es que el individuo, el particular, el ciudadano común y corriente, no dispone de medios para efectivizar su libertad, entonces esa es una libertad irreal, una libertad meramente nominal, pero no una libertad en el sentido como le entiende el socialismo de poder efectivo. ¿Sí? Perdón, me faltó, esa es la definición de libertad. ¿Sí? Bien, un poder efectivo. Poder en el sentido de realizar lo que uno quiere. Realizar. El énfasis está en que la libertad no se quede en un mero deseo o una posibilidad, sino que pase a la práctica, se realice. Y esa es la libertad efectiva, como poder hacer las cosas. Y para eso, por supuesto, empezamos con esto de acá. ¿Sí? Necesitamos medios para efectivizar nuestra libertad. Bueno, entonces, resumiendo, creo que libertad negativa es una noción sencilla, se comprende lo que significa, ¿sí? Y cuando pasamos a libertad positiva, por favor, tengamos en cuenta que no hay una sola manera de entender libertad positiva. Berlín la entiende de este modo, pero en cambio autores de tendencia socialista la entienden de otro modo. Esto no es libertad interna. ¿Sí? Berlín le entiende como simplemente que sea nuestra razón la que a la final lleve las riendas de nuestras acciones y no los apetitos sensuales o la lujuria. Más bien, según esta visión de autodominio, si es que el ser humano hace o termina haciendo lo que quiere sus deseos, entonces más bien ahí estaríamos hablando de esclavitud, es esclavo de sus pasiones, ¿sí? Pero un ser humano tendría que regirse por lo que dice la razón, ¿sí? La razón es la parte más auténtica, más genuina del yo, y esa es la que debería comandar, y por lo tanto sometiendo a las pasiones, a los deseos más bajos, o si quieren ustedes, eh, siguiendo las tendencias de lo que hacen otros animales, no humanos. ¿Sí? Bien, entonces, ahora pasemos a una segunda gran distinción entre libertad liberal y libertad republicana. Entonces, hasta aquí hemos visto dos concepciones. ¿Sí? Bueno, y dentro de la segunda podríamos decir aquí 2A, 2B. Pasemos a una tercera, la libertad republicana. Republicana, a diferencia de la libertad liberal, y aquí la distinción es entre libertad liberal y libertad republicana.
A ver, uno de los principales autores que plantea que esta concepción republicana de la libertad quiere superar el conflicto entre estas dos visiones de la libertad es Quentin Skinner. ¿Sí? Profesor de la Universidad de Cambridge, quien propugna una determinada visión de libertad frente a estas dos anteriores. Entonces, él cree que esta distinción entre libertad negativa y positiva, sobre todo entendida en el sentido de como libertad negativa y libertad del, sobre todo más de los socialistas, aunque podríamos desconocer esta subdivisión al interior de la libertad positiva y simplemente quiere presentar algo diferente a estas dos primeras. Si ustedes ponen Quentin Skinner en YouTube, seguramente les va a salir varios videos de él. Les recomiendo, pero siempre y cuando haya una traducción al español, puesto que él sus conferencias las da en inglés, obviamente. Bueno, también un autor contemporáneo muy valioso al que tal vez sería necesario hacer una alusión, aunque sea en sus ensayos, si es que es posible. A ver, bueno, yo personalmente no voy a presentar exactamente la visión que él tiene y voy a, bueno, voy a presentar lo que yo estimo, y por supuesto con fundamento, lo que es una libertad genuinamente republicana. Hay muchísimos autores, ustedes comprenderán que de uno a otro hay sus variaciones, por más que compartan una misma etiqueta y estén ubicados dentro de una misma corriente. No nos podemos liberar de la diversidad al interior de cada escuela. A ver, preferiría quitar este nombre. Voy a hablar de libertad republicana. A ver, verán, en primer lugar, si es que hablamos de república, tenemos que pensar en la Revolución Francesa, históricamente. Bueno, también, perdón, en la antigüedad romana también había república. Parte de la historia de Roma es republicana, pero obviamente hay otra parte que no lo es. Una Roma que es más bien monárquica, imperial, pero realmente la república no es invento de finales del siglo XVIII. ¿Sí? República la hubo también en la antigüedad. Entonces, quisiera corregir, quizás di una mala impresión al mencionar que la libertad republicana apareció con la Revolución Francesa. Eso es equivocado. Tenemos que ir más antes, a la antigüedad. A ver, pero quizás lo que tenemos más cercano a nuestros tiempos es lo de la Revolución Francesa. Quizás eso fue lo que me hizo un poco expresarme de una manera inapropiada. A ver, les decía que la república se opone a la monarquía. ¿Y eso qué tiene que ver con la libertad? Por lo siguiente. Es importantísimo tener esta distinción entre república y monarquía. Sobre todo monarquías de tipo absoluto, como todavía se da
en poquísimos países, como por ejemplo Arabia Saudita. En el caso de este último país, no hay una constitución. El rey no está sometido a nada. Y eso realmente sucede en toda monarquía, incluso en monarquías constitucionales, como es el caso, por ejemplo, de España o u otros países. Pensemos en una de las funciones de el monarca. El monarca es el soberano en el sentido de que es la autoridad suprema. Estoy hablando del rey, ¿sí? Por ejemplo, el rey de España en nuestros días. El rey de España es el soberano. En cambio, en la república, el soberano es el pueblo. O sea, la autoridad máxima, el poder máximo es el pueblo o la nación. Es en una república. En cambio, en una monarquía, el rey está por encima de todo. Puede ser que haya, por ejemplo, una asamblea constituyente dentro de una monarquía. Se redacta la constitución, por ejemplo, en 1978. Se somete a un referéndum, el pueblo la aprueba. A ver, está de acuerdo con esta constitución, pero es el rey el que sanciona la constitución. Y desde ese momento, puesto que ya hay la aprobación final, definitiva, que es la regia, entonces ahí pasa a tener vigencia. Y asimismo, quien tiene esa potestad de poner en vigencia una ley, también puede retirar o puede dejar que esa constitución tenga vigencia. Entonces, se dice, bueno, y también eso históricamente, se decía que el rey es solutus legibus, absuelto por las leyes. Entonces, la autoridad máxima es del rey y debajo de él viene la constitución. Eso sucede en una monarquía. Es decir, si es que al rey no le place alguna ley, entonces simplemente la deroga o la manda a cambiar. Eso es una monarquía. En cambio, en una república, todos están sometidos a la ley, incluso el presidente de gobierno. Entonces, la implicación práctica de la diferencia entre república y monarquía para nuestro problema de la libertad está en que desde un punto de vista genuinamente republicano, en una monarquía los individuos son súbditos. Es decir, por más que tengamos una monarquía constitucional, el rey, el rato que lo desee, el rato que le dé la gana, puede suspender la constitución y por lo tanto, o cambiar las leyes, y por lo tanto, los ciudadanos son súbditos, están bajo la voluntad del monarca. Y eso literalmente significa ser esclavo. ¿Sí? Incluso, si no estoy mal, Quentin Skinner lo dice literalmente eso, ¿sí? Aunque no Philip Petit, que también es otro republicano, pero él trata de compatibilizar republicanismo y monarquía, algo que es absurdo y contradictorio, ¿sí? Es súper contradictorio. Entonces, en una monarquía, los individuos están bajo el poder de un individuo. ¿Sí? Pongo con rojo porque eso es algo que rechaza el republicanismo. ¿Sí?
súbditos bajo la voluntad del monarca. Bien. Quisiera, y precisamente en eso consiste la esclavitud. El esclavo está sujeto a la voluntad del amo. Y puesto que estamos diciendo que el rey tiene su poder por encima de la Constitución, es al revés, la Constitución está dependiendo de la voluntad regia, entonces todos los individuos están sujetos, están bajo la voluntad de uno solo. Y eso los convierte en súbditos, ¿sí? En palabras quizás más claras y llanas, los súbditos son igual que esclavos. ¿Sí? Bien, eso en una monarquía. Y por lo tanto, y fíjense aquí cómo pasamos de lo que era una concepción de libertad referida a un individuo, ahora estamos hablando acerca de libertad de una nación, de todo un pueblo entero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la República? Entonces, la libertad entendida en un sentido republicano es la no dominación. ¿Sí? Ahí, precisamente, tiene esa caracterización de libertad como no dominación, tiene algo que ver con la libertad negativa, pero añade algún matiz que voy a indicar inmediatamente. Y con esto acabamos. ¿Sí? Es decir, lo que añade la libertad republicana por encima de lo que es la mera libertad negativa es que para que los hombres, los individuos, no estén sometidos a la voluntad real, a la libertad del rey, libertad regia, libertad del monarca, debería haber una garantía de que no se viole la libertad. Es decir, tenemos que tener una república en la que todos están sometidos, incluso el jefe de gobierno está sometido a las leyes, al orden jurídico, y por lo tanto se sanciona cualquier violación de la libertad. ¿Sí? Entonces, libertad como no dominación, eso es así, sucede en la realidad, con tal que, y aquí ponemos una condición necesaria, ¿sí? Recuerden, esto es el condicional que expresa condición necesaria, solo si una república. ¿Sí? Para que haya verdadera libertad, necesitamos una república, lo cual significa una manera particular de organizarnos socialmente en la que haya un Estado de Derecho, ¿sí? En el sentido de que toda persona está obligada por la ley, todos, incluso la máxima autoridad, la suprema autoridad que sea, bueno, ya no va a ser el rey, ¿sí? Todos están bajo la ley. La ley no puede ser, como sucede en la monarquía, la ley no puede estar dependiendo de el capricho del rey, ¿eh? Sino que es al revés. Todos, independientemente de su clase social,
de su apellido, de sus posesiones, todos estarían sometidos a la ley. ¿Sí? Ahora, ese derecho tiene como fin último el bien común. ¿Sí? Esto es otro elemento importante definitorio de lo que es la república. Ya. Y, a ver, bueno, y finalmente otro elemento que es necesario cuando hablamos de libertad republicana, bueno, y esto en contraste con la libertad liberal, ¿sí? A ver. Pongo con verde. Ya, para especificar que estamos ante distintas visiones de libertad que dependen de una corriente política, como el republicanismo y el liberalismo. Bien, ahora brevemente quiero mencionar un rasgo de la libertad liberal, el hacer lo que uno quiere. ¿Sí? El contraste entre libertad republicana y liberal es que los republicanos no admiten esto. ¿Sí? Hacer lo que uno quiere. Por lo general, los republicanos, ojo, por favor, estoy matizando, ¿sí? Por lo general, los republicanos no aceptan esto, puesto que están entendiendo que lo único que uno puede hacer es lo lícito. Solo hay libertad para lo lícito. ¿Sí? Bien. Es decir, para los republicanos, eso ya lo dije, a ver, hay libertad solo si hay república, y en una república se caracteriza por ser un estado de derecho. Hay un ordenamiento jurídico al cual se someten absolutamente todos, y por lo tanto la libertad está limitada. No hay libertad para hacer cualquier cosa, sino solamente no hay libertad para perjudicar a otros. El hecho de convivir con los demás limita la libertad. ¿Sí? Entonces, libertad solo para aquello que me permite la ley. ¿Sí? ¿Cuál ley? A diferencia de lo que pueden pensar los liberales, ¿sí? Que una ley está dependiendo de el consentimiento general. ¿Sí? Piensen ustedes en Rousseau, por ejemplo. La ley como expresión de la voluntad general. ¿Sí? O lo que se piensa generalmente en una democracia. Quienes hacen las leyes, los legisladores, son representantes que han sido elegidos democráticamente por el pueblo. Entonces son ellos como delegados de la soberanía popular quienes hacen las leyes.
Entonces es cuestión de votación, ¿sí? Puede ser mayoría absoluta con respecto a leyes fundamentales o un porcentaje, ¿sí? Entonces aquí, para esta concepción liberal, la ley está dependiendo del consentimiento, ¿sí? Bien. Ahora, bueno, chicos, no quisiera irme más allá de lo que inicialmente acordamos en que iba a ser una tutoría de 1 hora de duración. Entonces, voy a acabar aquí la filmación.